Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. En Juan, en el capítulo 21, habla que Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Esto ya después de haber resucitado. Dice que estaba Pedro, Tomás, Natanael, otros discípulos se fueron a pescar. Y cuando salieron a pescar, tuvieron que desembarcar porque no pescaron nada en toda la noche. Dice que cuando iba amaneciendo, de repente alguien los llamó desde afuera. Les dijo: vengan para que desayunen, vengan, bájense del barca, vengan donde estoy yo. Y dice que uno de los discípulos dijo: ese es el Señor. Reconoció que era Jesús. Y cuando Pedro escuchó esto, entonces Pedro se lanzó rápidamente de la canoa, de la barca, y se empezó a colocar la ropa porque estaba semidesnudo. Entonces fue cuando Jesús se dio cuenta de que no habían pescado nada y les dijo que tiraran de un costado, tiraran la red, que iban a poder pescar. Y ahí fue donde se llenó tanto la red de peces que no lo podían creer. Pero después dice en el versículo 10, Juan 21, desde el versículo 10 dice: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Y vamos con este título en el día de hoy: en Dios la lógica no existe. Cuando la palabra, lo que acabamos de leer, hace referencia puntualmente a que la red no se rompió a pesar de tener 153 peces de gran tamaño. Imagínense el tamaño de los peces para que la Biblia, para que la palabra de Dios textualmente puntualice en esto: no se rompió la red a pesar del gran tamaño de los peces que venía arrastrando Pedro. Y esto me recuerda algo que sucedió con mi esposa antes de tener nuestros hijos. Mi esposa, antes de tener el primer niño, el niño que tiene 5 años, Yael de Jesús, tuvo un aborto espontáneo. No tenía 2 meses de embarazo cuando de repente tuvo un sangrado y perdimos al bebé. De ahí queda nuevamente embarazada un poco más adelante y también tiene un sangrado. Cuando pensamos que todo se había perdido, nuevamente Dios le da vida a ese niño, es nuestro hijo Yael, que tiene 5 años. Después de Yael de Jesús, entonces vienen 2 abortos espontáneos más que le sucedieron a mi esposa. Cuando iba en el transcurso de 2 a 3 meses, se le desprendía el feto y morían los niños. Tenía un aborto. Esto causó tanta depresión en ella, o causó tanto malestar o tanta angustia, que ya no quería volver a quedar embarazada. De repente vuelve y Dios da la oportunidad de que pueda tener nuevamente un embarazo. Pero con el miedo y con el temor preferimos no decir nada. Preferimos quedarnos callados. Duramos 4 o 5 meses tapando o callando el secreto, teniéndolo en secreto, para que precisamente cuando de pronto llegara a pasar lo que siempre sucedía, no fuera a ser tan traumático para las personas que nos rodean, porque sabíamos que para nosotros sí lo era. Y mucho más al saber a los 2 meses de embarazo de que no era un solo feto que había en el vientre, eran 2, eran mellos. Esto, a la lógica humana, si no podía soportar un feto dentro del vientre porque se desprendía,
antes de los 3 meses, la lógica humana decía que no iba a poder soportar los dos y se iban a poder desprender y iba a volver a suceder lo mismo. Pero como en Dios no existe la lógica humana, pasaron los 3 meses, pasaron los 4 meses, pasaron 5 meses y fue donde sentimos confianza en decir que Dios había hecho la obra. La lógica humana se desvaneció porque a los 9 meses cumplidos nacieron Eliad y Joseph, los mellos, que hoy tienen 1 año y medio de vida. De Dios soportó donde no se podía soportar, soportó esos fetos en el vientre de mi esposa. Así como esa red en la lógica humana debía romperse y no se rompió, porque Jesús, el Señor, estaba ahí esperando a que Pedro los trajera para poder desayunar, para poder comer, así también Dios sostuvo a esos mellos en el vientre para que no sucediera lo que lógicamente, humanamente iba a suceder. Por eso hoy, mi querido amigo y mi querida amiga que estás escuchando, Dios te trae un mensaje en el día de hoy. La lógica humana o lo que el hombre quiera decir hoy, porque es lógico pensarlo, que si no puedes tener hijos no los vas a poder tener, o que si no vas a poder trabajar porque tienes alguna deficiencia o algo en tu cuerpo que no te deja laborar y te dicen que así no vas a poder trabajar, o alguien que te diga que no sirvas para algo porque en lógica o pensando lógicamente no vas a servir, o si estás esperando un milagro de una enfermedad que cuando pensamos lógicamente como humanos sabemos que te vas a morir. Tienes que pensar algo y tienes que saber lo que la palabra de Dios te dice hoy. La lógica humana no sirve delante de Dios. En Dios no hay lógica. En Dios hay milagros. En Dios hay cosas de las cuales ni nos explicamos por qué suceden. Cuando la palabra de Dios puntualiza en esto, en que no se rompió la red a pesar de los grandes tamaños de los peces que habían ahí, significa que no se rompió porque el Señor estaba en ese lugar. Significa que tu milagro va a llegar porque el Señor está contigo. Significa que no importa lo que el mundo te diga, es lo que Dios te diga. Significa que no importa que si estás enfermo y crees que te vas a morir, la lógica humana no sirve porque Dios está contigo y te vas a sanar. No importando lo que piense o diga un médico o cualquier persona, porque en Dios hay milagros. En el hombre solamente hay lógica, y cuando hay lógica sabemos que pensamos medianamente, porque el pensamiento del hombre es mediano, mientras el pensamiento de Dios es infinito. Dios no piensa como nosotros. Nosotros vemos solamente lo que nuestros ojos nos muestran. Dios ve mucho más allá. Y Dios ve tu corazón. Y Dios sabe lo que tú estás pidiendo. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Y por eso no coloques la lógica humana en las cosas que tú necesitas, o en las cosas que tú deseas, o en los milagros que tú le estás pidiendo a Dios. Porque en Dios la lógica no existe. Por eso hoy, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y misericordioso. Gracias por esos milagros, por decirnos que lógica humana no existe para ti, porque tú eres un Dios grande y poderoso. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos y ya sabes que en Dios la lógica no existe. Bye bye.